La lluvia cae con una violencia bíblica, convirtiendo la tierra negra de la finca El Crisol en un fango espeso y hambriento que parece querer tragárselo todo. Un relámpago desgarra el cielo nocturno, iluminando por una fracción de segundo la silueta de Elena, irreconocible bajo capas de barro, sangre seca y grasa industrial. No parece la viuda de 50 años que era hace 2 días. Ahora es una criatura primitiva, respirando con dificultad, mientras sus manos, llenas de cortes y quemaduras químicas, arrastran un bulto pesado envuelto en plástico de invernadero. El sonido del cuerpo arrastrándose sobre la grava húmeda compite con el rugido de la tormenta, creando una cacofonía de desesperación. Elena se detiene al borde de la fosa de compostaje industrial, sus músculos temblando por el esfuerzo agónico, y mira hacia el agujero oscuro donde los vapores de la descomposición se mezclan con el olor metálico de la sangre fresca, consciente de que no hay vuelta atrás. Con un gruñido que nace de lo más profundo de sus entrañas, Elena empuja el cadáver del mercenario hacia el abismo de materia orgánica, observando cómo la oscuridad se lo traga con indiferencia. Al caer, el plástico se rasga ligeramente, revelando no solo el uniforme táctico del invasor, sino también lo que intentaba robar. Una raíz gruesa y retorcida que, al ser golpeada por la luz de su linterna parpadeante, no refleja el color de la madera, sino el brillo inconfundible y seductor del oro puro. Es una imagen, grotesca y hermosa a la vez, la muerte humana entrelazada con una riqueza botánica imposible. Elena se limpia el sudor frío de la frente con el dorso de la mano, dejando un rastro de tizne en su piel pálida, y levanta la vista hacia la casa principal, ahora una fortaleza asediada con las ventanas rotas y humo saliendo de la chimenea, mientras la pregunta flota en el aire viciado: ¿cuánto vale realmente su vida? El sonido lejano, pero creciente, de sirenas de policía comienza a perforar la cortina de lluvia, devolviendo a Elena a la realidad inmediata de sus crímenes y su supervivencia. Ella apaga la linterna, sumergiéndose en la penumbra táctica que ha aprendido a dominar en las últimas horas, y se agacha junto a un sistema de tuberías de riego destrozado. Sus ojos, antes llenos de la resignación del duelo, ahora brillan con una intensidad letal, la mirada de alguien que ha cruzado todas las líneas morales para proteger lo que queda de su familia. La cámara se acerca lentamente a su rostro endurecido, capturando el microtemblor en su labio inferior antes de que ella exhale una bocanada de aire condensado. La pantalla se va a negro abruptamente, silenciando el caos de la tormenta, y sobre el vacío aparece un texto blanco, austero y cruel, que nos arrastra al origen de la pesadilla. 48 horas antes. El corte abrupto nos transporta a un cementerio gris, donde la lluvia es apenas una llovizna molesta y persistente, un eco triste de la tormenta que vendrá. Elena está parada frente a un ataúd de madera barata. El barniz descascarado es un recordatorio visual de su quiebra inminente. A su lado, Sofía, su hija de 22 años, mantiene una distancia física y emocional dolorosa. Mira su teléfono con disimulo, escondiendo su dolor bajo una capa de cinismo y aburrimiento defensivo, como si estar allí fuera un trámite burocrático más que una despedida a su padre. No hay multitud, ni honores, ni amigos. Lucas, el químico brillante, ha muerto solo, dejando a su esposa rodeada de lápidas y deudas. Elena ajusta su abrigo negro, desgastado en los puños, sintiendo el peso de la soledad aplastando sus hombros más que la propia pena, una vulnerabilidad palpable que la hace parecer pequeña bajo el cielo plomizo. La ceremonia íntima es interrumpida por el sonido crujiente de neumáticos de lujo sobre la grava del camino sacro. Un sedán negro, impoluto y amenazante, se detiene a unos metros de la tumba, violando la sacralidad del momento con su presencia corporativa. De él desciende Valeriano, un hombre de 55 años cuya elegancia es tan afilada como un bisturí. Camina hacia ella sorteando los charcos con una precisión casi inhumana, protegido por un paraguas que sostiene Kozlov, su jefe de seguridad, una torre de músculos inmóvil y sin expresión. Elena se tensa visiblemente, su postura se endurece por instinto. Conoce a ese hombre, conoce la falsa sonrisa de condolencia que ahora ensaya mientras se acerca.
Valeriano no está allí para llorar a un amigo, sino para auditar una inversión fallida, y su mirada recorre a Elena como quien evalúa el valor residual de una maquinaria obsoleta. Valeriano se detiene justo al borde del respeto social, invadiendo sutilmente el espacio personal de la viuda. Con una voz suave, casi paternal pero cargada de veneno, ofrece una condolencia genérica antes de ir directo al grano, ignorando la presencia de la hija. Habla de contratos, de plazos vencidos y de la infortunada situación de la finca, el crisol. Le recuerda a Elena que la propiedad y todo lo que contiene, incluyendo el laboratorio de Lucas, pasará a manos de su corporación si la deuda total no se liquida en las próximas 12 horas. Es un ultimátum disfrazado de consejo financiero. Le entrega un sobre grueso, húmedo por el ambiente, que contiene la orden de desalojo preliminar. Elena toma el sobre con manos temblorosas, no por miedo, sino por una impotencia que le quema la garganta, sintiendo cómo el legado de su esposo se disuelve entre sus dedos. El vehículo de Valeriano se aleja, dejándolas solas nuevamente, pero la atmósfera ha cambiado irreversiblemente. El duelo ha sido reemplazado por el pánico. Sofía, que ha escuchado todo, mira a su madre con una mezcla de lástima y reproche, confirmando sus sospechas sobre la ruina familiar. Elena guarda el sobre en su bolso sin abrirlo, sabiendo que leerlo solo confirmaría su desgracia, y camina hacia su viejo coche, un vehículo que ha visto mejores días. Al arrancar el motor que tose antes de encenderse, Elena mira por el espejo retrovisor, pero no ve el cementerio. Ve el camino hacia el crisol. Sus ojos se secan, endureciéndose con una resolución frágil pero necesaria. No sabe qué encontrará en ese invernadero maldito, pero sabe que es el único lugar donde le queda una opción, sin sospechar que se dirige hacia una trampa mortal que transformará su duelo en una guerra. El viaje hasta la finca El Crisol es un descenso silencioso hacia el olvido, donde el cinturón asfalto agrietado da paso a un camino de tierra que la lluvia incesante está convirtiendo rápidamente en un lodazal intransitable. El viejo coche de Elena gime al sortear los baches, avanzando hacia la propiedad que se alza en el horizonte como un esqueleto arquitectónico olvidado por el tiempo. La casa principal, una estructura victoriana que alguna vez fue majestuosa, ahora luce enferma, con la pintura descascarada colgando como piel muerta y las ventanas ciegas cubiertas de mugre. Al lado, la silueta del enorme invernadero industrial domina el paisaje, una bestia de vidrio y acero corroído que parece fuera de lugar, demasiado grande y demasiado tecnológica para una granja en ruinas. La atmósfera es de una desolación palpable. No hay ganado, ni cultivos, solo la maleza reclamando su territorio y el sonido del viento silbando a través de las grietas de la estructura. Una bienvenida hostil para dos mujeres que ya han perdido demasiado. Al cruzar el umbral de la casa, el olor a humedad y encierro golpea a Elena con la fuerza de un recuerdo físico, evocando los últimos años de obsesión de Lucas. El interior está sumido en la penumbra, abarrotado de cajas sin abrir, equipos científicos obsoletos apilados en los pasillos y montañas de correspondencia legal que forman barricadas de papel en cada superficie plana. No parece un hogar, sino el archivo de una mente brillante que se desmoronó en la locura. Elena recorre el pasillo principal con pasos pesados, sintiendo cómo la casa respira su propia decadencia, cada crujido del suelo de madera aumentando su sensación de fracaso. Sofía entra detrás de ella, arrastrando su maleta con un desdén ruidoso, sus ojos escaneando el desorden con una mezcla de horror y validación. Para ella, este caos es la prueba irrefutable de que su padre perdió el juicio mucho antes de perder la vida, y que su madre fue cómplice de esa caída al permitirlo. Sofía no pierde tiempo en establecer su posición en este escenario deprimente. Deja su maleta en el salón y comienza a apartar pilas de revistas científicas con el pie para hacerse un espacio en el sofá. Su lenguaje corporal grita incomodidad y urgencia por marcharse. Saca su teléfono, buscando señal desesperadamente, como si la conexión digital fuera su único salvavidas en este naufragio analógico. Le lanza a su madre miradas cargadas de reproche,
comunicando sin palabras que su presencia allí es puramente logística, ayudar a empacar lo poco que tenga valor y huir antes de que los acreedores o la tormenta las atrapen. Elena ignora la actitud de su hija, aunque cada suspiro exasperado de Sofía se clava en su pecho como una aguja. Sabe que ha descuidado su relación por apoyar los sueños de Lucas y ahora, parada en medio de las ruinas de esos sueños, la culpa es un peso más grande que la deuda millonaria que pende sobre sus cabezas. Elena se refugia en la cocina, donde la luz fluorescente parpadea con un zumbido irritante, iluminando una mesa cubierta de planos y facturas de servicios públicos con sellos rojos de corte inminente. Se sirve un vaso de agua del grifo, que sale turbia y con sabor a óxido, y se obliga a tragarla, sintiendo la realidad de su situación asentarse en su estómago. Abre el refrigerador casi vacío, encontrando solo condimentos caducados y un par de muestras químicas etiquetadas con la letra frenética de Lucas, recordatorios de que la línea entre la vida doméstica y el trabajo se había borrado por completo en esta casa. Elena se apoya en la encimera, cerrando los ojos un momento para contener las lágrimas. Fue una ingeniera química prometedora, una mujer de ciencia y lógica, pero ahora se siente reducida a una administradora de fracasos, incapaz de resolver la ecuación más simple de su vida: cómo sobrevivir a las próximas 24 horas. Mientras tanto, en el exterior, la tormenta comienza a intensificarse, transformando el paisaje en una acuarela borrosa de grises y negros. A varios kilómetros de distancia, en el interior de una camioneta de vigilancia de alta tecnología, estacionada discretamente en un camino lateral, Valeriano observa la finca a través de monitores que reciben señal de drones casi invisibles bajo la lluvia. Su rostro, iluminado por el resplandor azul de las pantallas, muestra una impaciencia calculada. No le interesa la casa ni los muebles. Su atención está fija exclusivamente en la estructura térmica del invernadero. A su lado, Kozlov limpia meticulosamente un arma corta, escuchando las instrucciones de su jefe con indiferencia profesional. Valeriano sabe que el tiempo legal es una formalidad, pero prefiere evitar el ruido mediático. Necesita entrar, asegurar lo que cree que está escondido allí y salir antes de que los abogados de la ciudad registren el inventario oficial. Elena decide enfrentar el elefante en la habitación y se dirige hacia la puerta trasera que conecta con el invernadero, el lugar donde Lucas pasó sus últimos meses aislado. La estructura se alza ante ella como un templo profanado. Los cristales están sucios, cubiertos de musgo y barro, ocultando el interior de miradas indiscretas. Al abrir la pesada puerta de metal, el cambio de atmósfera es inmediato y desconcertante. El aire es cálido, denso y extrañamente limpio, mantenido por un sistema de ventilación que zumba suavemente, consumiendo la poca electricidad que le queda a la finca. Es un contraste chocante con la frialdad de la casa. Aquí dentro, la maquinaria sigue viva, bombeando recursos vitales para mantener un ecosistema artificial. Elena da el primer paso hacia adentro, sintiéndose una intrusa en el santuario de su propio esposo, rodeada de sombras alargadas, proyectadas por las luces de emergencia que tiñen todo de un rojo alarmante. Lo que encuentra dentro del invernadero es una visión desoladora que desafía toda lógica económica. Filas interminables de macetas industriales conectadas a sistemas de riego complejos, pero que solo contienen plantas muertas. Son arbustos secos, retorcidos y marrones, tallos leñosos que parecen haber muerto hace semanas por falta de cuidado o por una plaga fulminante. Elena camina por el pasillo central, tocando las hojas quebradizas que se deshacen entre sus dedos, sintiendo una ola de decepción aplastante. Lucas gastó todos sus ahorros, hipotecó la casa y arruinó su reputación para cultivar un bosque de leña muerta. La magnitud del delirio de su esposo se hace evidente. No hay cultivos exóticos, ni orquídeas raras, ni nada que pueda venderse en el mercado. Es un cementerio botánico de alta tecnología, un monumento costoso a la futilidad que confirma los peores miedos de Elena sobre la salud mental de Lucas al final. Sin embargo, a medida que se adentra más en el laberinto de vegetación muerta, Elena nota detalles que su ojo entrenado no puede ignorar.
El sistema de riego no está suministrando agua, sino una solución viscosa y de olor acre que gotea con precisión cronometrada sobre la tierra de las macetas. Hay medidores de pH, espectrómetros de masa y balanzas de precisión distribuidas en mesas de trabajo improvisadas entre las filas de plantas, equipos que valen más que el coche en el que llegó. Todo sugiere un experimento en curso, no un cultivo agrícola estándar. Elena se acerca a una de las estaciones de trabajo y encuentra cuadernos de laboratorio abiertos, llenos de fórmulas químicas complejas y diagramas moleculares que le resultan vagamente familiares de sus años de universidad, pero con modificaciones que parecen no tener sentido. Anotaciones marginales que hablan de catalizadores biológicos y transmutación celular. Elena toma uno de los cuadernos, sintiendo la textura rugosa del papel bajo sus dedos, y lee una entrada fechada 2 días antes de la muerte de Lucas. La caligrafía es temblorosa, casi ilegible, llena de paranoia y urgencia. Lo han conseguido. La síntesis es estable, pero el consumo de energía es insostenible. Valeriano sospecha: debo proteger la siembra a toda costa. Las palabras envían un escalofrío por la espalda de Elena. Lucas no estaba simplemente loco, estaba asustado. Estaba ocultando algo y creía que valía la pena morir por ello. Pero al mirar a su alrededor, a las plantas marchitas y sin vida, Elena no puede conectar la paranoia de su esposo con la realidad decepcionante que tiene enfrente. Si había algo de valor aquí, parece haber muerto junto con él, dejando solo un rastro de deudas y enemigos invisibles que se acercan desde la oscuridad. Sofía irrumpe en el invernadero, rompiendo la concentración de Elena con el golpe metálico de la puerta al cerrarse. Viene cruzada de brazos, tiritando por el cambio de temperatura y visiblemente molesta. «Mamá, no hay señal, y la luz de la cocina está haciendo ruidos raros. Vámonos ya. No hay nada aquí que valga la pena, mira esto, es basura podrida». Su voz resuena en la estructura de vidrio, llena de una frustración juvenil que enmascara su propio dolor. Sofía camina por el pasillo pateando una maceta vacía sin respeto por el lugar. Para ella, este invernadero es el culpable de que su padre no estuviera en su graduación, de que no hubiera dinero para sus estudios, de que su familia se rompiera. Elena intenta explicarle, mostrarle el cuaderno, pero Sofía la corta con un gesto de mano, negándose a caer en la misma espiral de esperanza falsa que consumió a su padre. La discusión se ve interrumpida por un trueno que sacude los cimientos mismos del invernadero, seguido por el sonido de la lluvia redoblando su intensidad contra el techo de cristal, un rugido ensordecedor que aísla el espacio del mundo exterior. Las luces de emergencia parpadean violentamente y luego se estabilizan, pero con una intensidad menor. Elena mira hacia los paneles de control del sistema eléctrico. El generador principal está luchando para mantener la carga. Saben que si la tormenta empeora, podrían quedarse a oscuras en medio de la nada. «El puente», murmura Elena, recordando la vieja estructura de 1900, madera que cruza el arroyo al final de la propiedad. Si el nivel del agua sube, quedarán atrapadas en la finca, a merced de quien sea que Lucas temía tanto. La urgencia cambia de empacar a sobrevivir la noche, pero Sofía solo rueda los ojos, subestimando el peligro real que las acecha. En el perímetro de la finca, la lluvia sirve de camuflaje perfecto para Kozlov y 2 de sus hombres, que se mueven con la eficiencia depredadora de una manada de lobos. Vestidos con impermeables tácticos oscuros, cortan la cerca de alambre oxidado con cizallas hidráulicas silenciosas, abriendo una brecha en la defensa física de la propiedad. Kozlov levanta una mano enguantada, deteniendo al equipo. Observa la luz tenue que emana del invernadero, brillando como un faro en la oscuridad de la tormenta. No necesitan entrar todavía. Su orden es asegurar el perímetro y cortar cualquier vía de escape antes de que Valeriano llegue para la negociación final. Kozlov saca un dispositivo de escaneo térmico y apunta hacia la estructura de vidrio, confirmando 2 firmas de calor humano en el interior. Sonríe levemente, una mueca fría y desprovista de humanidad. Las ratas están en la trampa y ni siquiera saben que la puerta se ha cerrado. Dentro, ajena a la invasión silenciosa,
Elena siente una punzada de desesperación y se acerca a una estantería metálica donde Lucas guardaba sus recuerdos. Encuentra una vieja cinta de video etiquetada simplemente como Proyecto Crisol, día 1. Sin pensarlo, la introduce en un viejo reproductor VHS conectado a un monitor de tubo que descansa sobre una mesa de trabajo. La pantalla cobra vida con estática antes de mostrar el rostro de Lucas, meses atrás, más joven, más vivo, con una chispa de emoción en los ojos que Elena no había visto en años. Elena, si estás viendo esto, es porque no pude decírtelo en persona. Lo que hemos logrado aquí cambiará todo, pero es peligroso. No confíes en lo que ves, confía en la química. La voz de su esposo llena el espacio, un fantasma digital que hace que Sofía se detenga en seco, su cinismo agrietándose por un segundo ante la imagen de su padre. Elena siente un nudo en la garganta al escuchar su nombre en boca de Lucas. Intenta aferrarse a sus palabras. No confíes en lo que ves. Mira nuevamente las plantas muertas. ¿Qué es lo que no está viendo? Frustrada, agarra una herramienta de jardinería y golpea una de las tuberías del sistema de riego, tratando de liberar presión de una válvula que silba peligrosamente. El metal está corroído y la válvula se rompe en su mano, rociándola con un líquido químico que quema levemente su piel. Elena grita de dolor y frustración, lanzando la herramienta lejos. Se siente inútil, una ingeniera que no puede ni siquiera arreglar una tubería, una viuda que no pudo salvar a su esposo, una madre que no puede conectar con su hija. Se deja caer en una silla vieja, mirando sus manos manchadas, sintiendo que el peso del mundo finalmente la ha aplastado. Milda, teléfono fijo del invernadero, una línea interna de emergencia, comienza a sonar con un timbrazo estridente y mecánico que sobresalta a ambas mujeres. Elena y Sofía intercambian una mirada de confusión y miedo. Nadie debería llamar allí. Nadie sabe que están en el invernadero. Elena se levanta lentamente y descuelga el auricular con mano temblorosa. Al otro lado no hay voz, solo el sonido de una respiración tranquila y el repiqueteo de la lluvia, idéntico al que escuchan fuera. Luego, la voz de Valeriano, suave y terroríficamente cercana, rompe el silencio. Elena, el tiempo es relativo, pero mi paciencia no. Tienen 1 hora para salir de la propiedad y dejar todo intacto. Después de eso, no garantizo la seguridad estructural ni personal. La línea se corta con un clic seco, dejando un tono de ocupado que suena como una cuenta regresiva. Antes de que Elena pueda procesar la amenaza, un relámpago cae muy cerca de la finca y la energía eléctrica muere por completo. El invernadero se sumerge en una oscuridad absoluta, rota solo por los relámpagos intermitentes que iluminan las plantas muertas como esqueletos en un baile macabro. El zumbido de la ventilación se detiene y el silencio repentino es asfixiante. «Mamá», susurra Sofía, su voz temblando por primera vez. Elena enciende una linterna de mano, el haz de luz cortando la oscuridad y revelando partículas de polvo flotando en el aire estancado. Ya no se trata de deudas o legados. Ahora saben que no están solas. Elena ilumina el camino hacia la salida, pero algo en su interior, una intuición despertada por el video de Lucas, la hace detenerse. Antes de huir, necesita saber por qué Valeriano quiere tanto este lugar lleno de basura. Gira la linterna hacia la planta más cercana, decidida a arrancar la verdad de raíz, literalmente. La oscuridad que inunda el invernadero tras el corte de energía no es simplemente una ausencia de luz, sino una entidad física, pesada y opresiva, que parece tragarse el aire respirable. Elena mantiene el haz de su linterna enfocado en el suelo, temblando no por el frío, sino por la certeza visceral de que la amenaza de Valeriano ha pasado de la retórica legal a la violencia física inmediata. Al coche, ahora, ordena con una voz que intenta proyectar autoridad, aunque por dentro se siente al borde del colapso nervioso. Agarra a Sofía del brazo con una fuerza que sorprende a ambas, arrastrándola hacia la salida lateral bajo la lluvia torrencial. El agua cae como cortinas de plomo, empapándolas en segundos y convirtiendo el corto trayecto hasta el vehículo
en una odisea a través de un pantano de barro resbaladizo que intenta atrapar sus tobillos a cada paso, como si la tierra misma conspirara para retenerlas en la finca. Al llegar al viejo sedán familiar, la esperanza de huida se desmorona con el sonido ahogado y patético del motor intentando arrancar sin éxito. Elena gira la llave con desesperación frenética, una y otra vez, golpeando el volante con las palmas abiertas mientras el motor emite solo chasquidos metálicos muertos. No es una falla mecánica casual. Al iluminar el capó con la linterna, descubre que los cables de la batería han sido cortados limpiamente, una cirugía de sabotaje ejecutada con precisión militar. Sofía grita, una mezcla de pánico e incredulidad, golpeando el tablero con los puños cerrados. La realidad cae sobre ellas con más peso que la tormenta. No están simplemente aisladas por el clima, han sido encerradas deliberadamente en una jaula a cielo abierto. La única vía de escape ha sido neutralizada y están atrapadas en medio de la nada, vulnerables y expuestas como presas en un campo de tiro. Sin otra opción, corren de regreso al refugio precario del invernadero, la única estructura que parece ofrecer cierta protección contra la intemperie y la oscuridad exterior. Entran empapadas, tiritando violentamente, y Elena tranca la puerta de metal con todas las cerraduras oxidadas que encuentra, sabiendo que son barreras inútiles contra profesionales decididos. El miedo se transforma rápidamente en una ira volcánica dentro de Elena. La frustración de años de sacrificio, la muerte de Lucas, la insolencia de Valeriano y el desprecio de su hija convergen en un punto de ebullición insostenible. Mira a su alrededor, rodeada por el legado de fracaso de su esposo, esas malditas plantas secas que les han costado la vida. Gritando de pura impotencia, Elena agarra la maceta más cercana, un contenedor pesado, de cerámica industrial, y con una fuerza nacida de la histeria, la arroja contra el suelo de concreto con la intención de destruir todo rastro de ese sueño estúpido. La maceta estalla en 1000 pedazos, esparciendo tierra seca y fragmentos de cerámica por todo el pasillo, pero lo que sucede a continuación detiene el tiempo. El sonido del impacto no es el crujido seco de raíces muertas rompiéndose, sino un golpe sordo y metálico, pesado y resonante, como si hubiera lanzado un lingote de plomo contra el piso. Elena, respirando agitadamente, baja la luz de la linterna hacia los restos de la planta, esperando ver madera astillada. En su lugar, ve que el sistema de raíces ha permanecido intacto, conservando la forma del contenedor, una masa densa y oscura que no se ha desintegrado con el impacto. Algo no encaja en la física del objeto. La densidad es incorrecta. La forma en que la madera ha abollado el concreto en lugar de romperse desafía toda lógica botánica conocida. Sofía, que estaba a punto de recriminarle el ataque de locura, se queda callada, observando la extraña masa de raíces. Elena se arrodilla en el suelo sucio, ignorando los cortes en sus manos, y toca la raíz principal. Es fría al tacto, excesivamente pesada y extrañamente maleable. Con dedos temblorosos, comienza a rascar la capa superficial de tierra y corteza biológica que recubre el filamento. La capa exterior se desprende como una costra falsa, y bajo la luz cruda de la linterna LED, un destello cálido y profundo responde al haz de luz. No es el brillo plateado del acero, ni el tono rojizo del cobre. Es un amarillo inconfundible, denso y eterno. Elena jadea. El aire se le escapa de los pulmones mientras frota con más fuerza, revelando una red venosa de oro puro, esculpida biológicamente en la forma perfecta de una raíz pivotante. La comprensión golpea a Elena con la fuerza de una revelación científica absoluta, reordenando instantáneamente todo lo que sabía sobre los últimos años de Lucas. No estaba loco. Era un genio incomprendido que había logrado lo imposible. Lucas no estaba cultivando plantas para vender flores o frutos. Había diseñado organismos genéticamente modificados capaces de hiperacumular metales pesados del suelo y sintetizarlos en sus estructuras celulares, una fitominería acelerada a niveles de alquimia moderna. El fertilizante ácido, las luces específicas, el aislamiento, todo era parte de un proceso para forzar a la naturaleza
a crear tesoros. Elena mira la planta muerta, que pesa como un yunque en sus manos. Solo en esa maceta hay kilos de oro de 24 quilates, disfrazados de basura orgánica. La riqueza que tienen enfrente es incalculable, suficiente para pagar la deuda 100 veces y comprar una vida nueva. Sofía se acerca, atraída por el brillo hipnótico, y cae de rodillas junto a su madre, sus ojos abiertos de par en par, reflejando el dorado del metal. Toca el oro con incredulidad, sus dedos recorriendo las formas orgánicas y retorcidas del metal. «Precioso, es oro de verdad», susurra, su cinismo disolviéndose ante la evidencia tangible de una fortuna que cambia su realidad en un segundo. La risa nerviosa comienza a burbujear en su garganta, una euforia histérica ante el absurdo de la situación. Son ricas, inmensamente ricas, herederas de una mina biológica que nadie más conoce. Por un momento, el miedo al desalojo y la pobreza desaparece, reemplazado por la embriaguez súbita de la codicia y el alivio. Se abrazan torpemente. Sobre el suelo sucio, madre e hija unidas por el secreto más valioso del mundo, rodeadas de cientos de macetas que ahora saben que son cofres del tesoro camuflados. Pero la euforia dura apenas unos segundos antes de ser aplastada por una nueva y terrorífica comprensión que hiela la sangre de Elena. Levanta la vista hacia las paredes de cristal del invernadero, ahora oscuras y expuestas. Valeriano no quiere la finca por el terreno, quiere esto. Sabe que Lucas tuvo éxito, o al menos sospéchalo, suficiente como para enviar a sus limpiadores. La deuda era solo la excusa legal para entrar. La verdadera misión es la extracción. Elena se da cuenta de que no están protegiendo una casa vieja, están sentadas sobre el mayor depósito de oro no declarado del hemisferio. Y los hombres que vienen a buscarlo no son cobradores de deudas, son piratas corporativos dispuestos a matar por una fracción de lo que hay en esa sola maceta. El oro deja de ser una salvación y se convierte instantáneamente en una sentencia de muerte. Elena se pone de pie de un salto, apagando la linterna y sumiendo el invernadero en la penumbra nuevamente, guiada solo por los relámpagos. «No toques nada más», susurra con urgencia, agarrando a Sofía del hombro. «Si saben que sabemos, estamos muertas». Se mueven hacia las ventanas, espiando a través de la suciedad del vidrio hacia el exterior. A lo lejos, en la entrada del camino principal, ven luces de faros que cortan la lluvia. No es un solo vehículo, son 3. Camionetas todoterreno avanzando lentamente, en formación táctica. No vienen a entregar una notificación, vienen a asediar una fortaleza. Elena ve las siluetas de hombres armados bajando de los vehículos, moviéndose con la disciplina de un escuadrón de asalto, equipados con visión nocturna y herramientas de irrupción. La invasión ha comenzado oficialmente. El pánico inicial de Elena se transforma en un cálculo frío de supervivencia. Evalúa su situación con la mente de la ingeniera que solía ser. 2 civiles desarmadas, aisladas por una tormenta, atrapadas en una estructura de vidrio frágil contra un equipo de mercenarios profesionales. No pueden salir corriendo con el oro, pesa demasiado. No pueden dejarlo atrás. Es la única prueba del legado de Lucas y su único futuro. Y lo más importante, Valeriano no dejará testigos. Si encuentran el oro, Elena y Sofía son cabos sueltos que deben ser cortados. La magnitud del problema se expande exponencialmente. Ya no es una cuestión de resistir un desalojo hasta la mañana. Es una guerra por la supervivencia inmediata en un entorno hostil donde cada minuto cuenta. Elena arrastra a Sofía lejos de las ventanas, adentrándose en el laberinto de mesas y estanterías del invernadero. Necesitan esconderse, necesitan pensar y necesitan hacerlo ya. «Escúchame bien, Sofía», dice Elena, su voz firme por primera vez en años, recuperando una autoridad olvidada. «Esos hombres no van a dejarnos ir. Creen que estamos indefensas, creen que esto es solo una granja». Elena mira los estantes llenos de químicos corrosivos, fertilizantes explosivos y sistemas de alta presión que Lucas diseñó. Una idea peligrosa comienza a formarse en su mente. El invernadero no es solo un lugar de cultivo, es un laboratorio químico industrial. Si Lucas pudo transmutar metal,
ella puede transmutar este entorno en un arma. Sin embargo, la primera complicación real surge cuando intentan retroceder hacia la casa principal para buscar suministros. La puerta de conexión está bloqueada desde el otro lado. Elena empuja, pero la madera no cede. Alguien ha entrado en la casa mientras ellas estaban distraídas con el oro. Escuchan pasos pesados sobre el suelo de madera del piso superior, el crujido inconfundible de botas militares recorriendo su hogar. Han perdido el terreno seguro de la casa. Ahora el invernadero es su única trinchera. Están acorraladas en la estructura de cristal, rodeadas por la tormenta fuera y los asesinos dentro de la casa. El espacio se reduce, claustrofóbicamente, y la sensación de ser ratas en un laboratorio se hace literal. Elena mira a Sofía, cuyos ojos reflejan el terror puro de saber que los monstruos están al otro lado de la puerta. Elena busca desesperadamente en sus bolsillos y encuentra el manojo de llaves del mantenimiento. Hay un sótano de servicio debajo del invernadero, un espacio angosto donde están las bombas de agua y los generadores auxiliares. Abajo, rápido, susurra, guiando a Sofía hacia una trampilla oculta bajo una mesa de trabajo. Levantan la pesada rejilla metálica y descienden a la oscuridad húmeda del subsuelo, justo cuando la puerta de conexión con la casa comienza a ser forzada con una palanca. El sonido del metal chirriando es agónico. Elena cierra la rejilla sobre sus cabezas justo a tiempo, quedando en un espacio confinado que huele a aceite y tierra mojada, escuchando las botas de los mercenarios entrar en el invernadero, caminando a centímetros de sus cabezas. Desde su escondite, a través de las rejillas del suelo, Elena ve los haces de luz de las linternas tácticas barriendo el invernadero. Escucha la voz de Kozlov dando órdenes secas y precisas. Aseguren el perímetro, busquen el diario. Si encuentran a las mujeres, reténganlas. El jefe quiere hablar con la viuda antes de proceder. La confirmación de que son objetivos específicos y no daños colaterales aumenta la tensión. Elena aprieta la mano de Sofía, pidiéndole silencio absoluto con un gesto. Están literalmente debajo de las botas del enemigo en el vientre de la bestia, rodeadas de tuberías que zumban y gotean. Es aquí, en la oscuridad, donde Elena nota algo más. Una serie de válvulas manuales etiquetadas con la letra de Lucas que controlan la presión de los aspersores y una nota pegada con cinta adhesiva. Sistema de defensa de emergencia. No tocar a menos que sea el final. La duda corroe a Elena. ¿Qué significa sistema de defensa? ¿Lucas anticipó esto? ¿Es un arma o una autodestrucción? No tiene tiempo para analizarlo. Tiene que tomar una decisión basada en la fe ciega en su esposo muerto. Si activa algo que no entiende, podría matarlas a ellas también. Pero si no hace nada, las encontrarán en cuestión de minutos. La primera complicación ha escalado de un coche averiado a un juego de ajedrez mortal con explosivos químicos desconocidos. Elena mira la válvula, su mano flotando sobre el volante de hierro frío. La tentación de usar el conocimiento de Lucas es poderosa, pero el riesgo de error es fatal. Arriba, los pasos se detienen justo sobre la trampilla. Un haz de luz ilumina la rejilla, y por un segundo, Elena piensa que es el fin. El mercenario sobre ella se aleja, llamado por otro que ha encontrado algo, la maceta rota y el oro expuesto. «Jefe, tiene que ver esto», grita el hombre. El descubrimiento del oro acelera todo. Ahora los mercenarios saben que el tesoro es real y está aquí. La codicia de los invasores se dispara, y con ella, su peligrosidad. Ya no buscarán papeles. Destrozarán el lugar hasta sacar el último gramo. Elena sabe que el tiempo de esconderse se ha acabado. La revelación del oro ha cambiado las reglas de enfrentamiento. Ya no es una búsqueda, es un saqueo. Y en un saqueo, los ocupantes son estorbos eliminables. Elena mira a Sofía a los ojos, comunicando una promesa silenciosa. No van a ser víctimas. Si quieren el oro de Lucas, tendrán que pasar por encima de ellas. El bloque termina con Elena y Sofía agazapadas en la oscuridad, escuchando los gritos de asombro de los hombres arriba al descubrir más oro en las raíces. La tormenta ruge fuera, enmascarando parcialmente sus movimientos, pero también sellando su destino.
No hay policía, no hay ayuda, no hay salida. Solo tienen su ingenio, un laboratorio lleno de químicos peligrosos y toneladas de oro que pesan como lápidas. Elena suelta la mano de Sofía y agarra una llave inglesa pesada que estaba en el suelo del sótano. Su transformación ha comenzado. La viuda asustada está muriendo en esa oscuridad, y en su lugar está naciendo una defensora feroz, dispuesta a convertir el invernadero en una tumba dorada para sus atacantes. El cliffhanger queda suspendido en el aire viciado. Kozlov ordena traer los sopletes para empezar a cortar las raíces, sin saber que está a punto de despertar la ira química de una esposa que no tiene nada más que perder. El espacio bajo el suelo del invernadero es un laberinto claustrofóbico de tuberías oxidadas, cables expuestos y el olor penetrante a tierra húmeda mezclado con fertilizantes químicos. Elena y Sofía se arrastran sobre sus codos y rodillas, avanzando centímetro a centímetro a través del barro frío que cubre el subsuelo, sintiendo las vibraciones de las botas pesadas de los mercenarios retumbando sobre las rejillas metálicas justo encima de sus cabezas. La oscuridad es casi absoluta, rota solo por los destellos intermitentes de las linternas de los invasores que se filtran a través de las rendijas del suelo, creando un espectáculo de luces estroboscópicas que aumenta la desorientación y el pánico. Elena respira rítmicamente, forzando a sus pulmones a aceptar el aire viciado, mientras su mente de ingeniera comienza a trazar un mapa mental de las instalaciones basándose en el tacto de las válvulas y el zumbido de los conductos que la rodean, transformando el miedo en cálculo espacial. Arriba, la voz de Kozlov resuena con una autoridad brutal, dando órdenes precisas a su equipo de extracción para que comiencen a catalogar y cortar las muestras más grandes. El sonido de una sierra eléctrica cobrando vida es un chillido mecánico que desgarra los nervios de Sofía, quien se detiene en seco, paralizada por la imagen mental de los hombres, destrozando el trabajo de su padre. Elena se gira en el espacio angosto, poniendo una mano firme sobre el hombro de su hija, comunicando en silencio que el pánico es un lujo que no pueden permitirse. Deben seguir moviéndose hacia la sala de control auxiliar ubicada en el 200 extremo norte. Cada sonido metálico, cada golpe sobre el metal, es un recordatorio de que su hogar ha sido violado, pero también confirma su ubicación, permitiendo a Elena anticipar sus movimientos como piezas en un tablero de ajedrez tridimensional que ella conoce mejor que nadie. Mientras avanzan, Elena nota una tubería de vapor que corre paralela a su ruta de escape, la cual emite un calor radiante y peligroso, indicando que la caldera principal sigue operativa a pesar del corte eléctrico. Recuerda las quejas de Lucas sobre la inestabilidad de la presión en el sistema de calefacción central, un defecto que nunca pudo arreglar por falta de fondos, pero que ahora se presenta como una oportunidad táctica invaluable. Se detiene junto a una válvula de derivación cubierta de grasa, sus dedos buscando la rueda de control en la oscuridad. Si logra redirigir el flujo hacia las rejillas de ventilación del sector A, donde se concentran las voces, podría crear una cortina de vapor hirviendo. Es una maniobra arriesgada que podría delatar su posición, pero Elena sabe que necesitan sembrar el caos para nivelar el campo de juego contra adversarios armados. Con un esfuerzo supremo, Elena gira la válvula oxidada, sintiendo la resistencia del metal corroído, cediendo lentamente bajo su agarre desesperado, hasta que escucha el silbido agudo del vapor cambiando de curso. El sonido se pierde inicialmente bajo el estruendo de la lluvia y las sierras, pero segundos después, gritos de sorpresa y dolor estallan en la superficie cuando una nube blanca y abrasadora brota del suelo como un geyser industrial. Los mercenarios tosen y maldicen, retrocediendo desordenadamente mientras la visibilidad en el sector A se reduce a cero, obligándolos a detener la mutilación de las plantas. Elena aprovecha la confusión auditiva para acelerar el paso, empujando a Sofía hacia adelante, sintiendo una primera y pequeña victoria. El invernadero no es solo un edificio, es una máquina compleja que ella está empezando a aprender a conducir. Llegan a una sección donde el subsuelo se ensancha ligeramente,
permitiéndoles sentarse y recuperar el aliento en un rincón protegido por columnas de hormigón. Sofía, temblando violentamente, saca su teléfono para intentar nuevamente buscar señal, pero la pantalla solo ilumina su rostro pálido y lleno de lágrimas con la confirmación de «sin servicio». «No podemos ganarles, mamá. Son soldados», susurra con la voz quebrada, la realidad de la violencia potencial, aplastando su espíritu cínico habitual. Elena toma el rostro de su hija entre sus manos sucias, manchando sus mejillas con el barro del crisol, y la mira con una intensidad feroz. «No son soldados, Sofía. Son ladrones. Y están en un laboratorio químico sin saber la tabla periódica. Tenemos la ventaja del terreno y la ciencia», responde, tratando de inyectar su propia convicción naciente en las venas de su hija. Elena saca de su bolsillo una de las libretas de campo de Lucas que logró rescatar antes de bajar, iluminándola tenuemente con la pantalla del móvil de Sofía protegida bajo su chaqueta. Los diagramas en estas páginas son diferentes. Muestran esquemas de defensa perimetral pasiva y protocolos de contención de biorriesgo, términos que sugieren que Lucas temía este día mucho más de lo que admitió. Hay una anotación marginal subrayada 3 veces. La fotólisis del compuesto áureo es volátil ante la luz ultravioleta de alta frecuencia. Elena frunce el ceño, procesando la información. Las plantas no solo son oro, son baterías químicas inestables que reaccionan a ciertos espectros de luz. Si Lucas instaló lámparas UV para el crecimiento, esas mismas lámparas podrían convertirse en detonadores si se manipulan los transformadores. Un ruido sordo y cercano las hace apagar la luz de inmediato. Alguien ha levantado una de las rejillas de mantenimiento a pocos metros de su posición, proyectando un haz de luz vertical hacia el abismo donde se esconden. Las botas de un mercenario bajan los primeros peldaños de una escalera de mano, invadiendo su refugio subterráneo con una cautela letal. Elena y Sofía se pegan contra la pared fría, conteniendo la respiración hasta el punto del dolor físico, mientras el intruso barre la oscuridad con su linterna. El haz de luz pasa rozando sus pies, iluminando ratas que huyen despavoridas, lo que provoca una risa cruel del hombre, quien asume que los ruidos son solo fauna local. «Nada aquí abajo, solo basura y ratas», reporta a su radio antes de volver a subir, cerrando la rejilla y dejándolas nuevamente en la relativa seguridad de las sombras. Ese momento de casi captura enciende una chispa de urgencia en Elena. No pueden quedarse escondidas esperando a ser descubiertas por azar. Deben llegar al panel de control principal, ubicado en la oficina elevada del invernadero, el único lugar desde donde puede manipular los sistemas de iluminación y riego a distancia. Comienzan a moverse de nuevo, esta vez arrastrándose hacia una salida de emergencia que da a la parte trasera de la estructura, lejos de la entrada principal. El trayecto es doloroso. Sus rodillas se raspan contra el cemento rugoso y los escombros, pero el dolor físico sirve para anclar a Elena en el presente, alejando la parálisis del miedo. Sofía sigue a su madre, observando por primera vez la determinación en la espalda de la mujer que siempre consideró pasiva, y empieza a imitar sus movimientos con mayor precisión. Al emerger por la trampilla trasera se encuentran en la sección de incubación, un área densa llena de estanterías altas, repletas de plántulas más pequeñas que brillan débilmente en la penumbra. El aire aquí está saturado de un olor dulce y metálico, casi embriagador, producto de la respiración de las plantas doradas. Elena se mueve agazapada entre las filas, utilizando las mesas de cultivo como cobertura visual, mientras observa a 2 mercenarios que patrullan el pasillo central con rifles de asalto colgados al pecho. Se mueven con confianza, tocando las plantas, arrancando hojas de oro con curiosidad codiciosa, sin respeto alguno por la maravilla científica que tienen delante. Elena siente una oleada de indignación protectora. Para ellos es botín. Para ella es la vida de Lucas cristalizada. Elena localiza visualmente el acceso a la escalera de caracol que sube a la oficina, pero está bloqueada por la línea de visión de uno de los guardias. Necesita una distracción, algo sutil que no grite «aquí estamos», sino que parezca una falla del edificio decrépito. Observa un estante de productos químicos
sobre la cabeza del guardia, contenedores de vidrio con fertilizantes concentrados. Si pudiera romper uno, el ruido y el derrame ácido crearían la ventana de oportunidad necesaria. Busca en el suelo y encuentra una tuerca de acero pesada, un residuo de alguna reparación olvidada. Sopesa el objeto en su mano, calculando la trayectoria parabólica necesaria, y respira hondo, canalizando toda su frustración en ese lanzamiento silencioso. La tuerca vuela a través de las sombras y golpea el frasco de vidrio con un tintineo agudo, seguido inmediatamente por el estallido del recipiente al caer al suelo. El líquido corrosivo salpica las botas del mercenario, quien salta hacia atrás maldiciendo mientras el ácido reacciona con el caucho de su suela, emitiendo humo y un olor nauseabundo. «¡Mierda! ¡Esto gotea ácido!», grita el hombre, distrayendo a su compañero que corre a auxiliarlo. En ese instante de confusión, Elena y Sofía se deslizan como fantasmas a través del espacio abierto, subiendo los primeros peldaños de la escalera de caracol en silencio absoluto, sus corazones latiendo tan fuerte que temen que el sonido las delate. Llegan a la oficina elevada, un cubo de vidrio sucio que cuelga sobre el invernadero como la cabina de un capitán, ofreciendo una vista panorámica del desastre abajo. Elena cierra la puerta con suavidad y se agacha bajo el escritorio para no ser vista desde el piso inferior. Aquí, rodeada de monitores apagados y paneles de interruptores analógicos, se siente en su elemento por primera vez. Conecta los cables de emergencia del panel a una batería portátil que Lucas guardaba en un cajón y el tablero cobra vida con luces LED rojas y ámbar, parpadeando como los ojos de una bestia que despierta. Tiene el control, limitado y frágil, pero control al fin y al cabo. Elena revisa las lecturas de los sensores ambientales. La humedad está al 90%, la temperatura bajando y los niveles de dióxido de carbono subiendo peligrosamente debido a la falta de ventilación. Podría purgar el aire y salvarlos, o podría saturar el ambiente y dormirlos a todos, incluyéndose a ellas. Es un dilema moral que dura un microsegundo antes de ser descartado. Necesita soluciones que incapaciten, no que maten indiscriminadamente. Comienza a teclear comandos en la vieja consola, anulando los protocolos de seguridad que impedían la sobrecarga de los sistemas, convirtiendo las herramientas de vida en instrumentos de asedio. Sofía observa a su madre trabajar, fascinada por la transformación de la viuda doliente en una operadora táctica. De repente, una transmisión de radio corta la estática del equipo de comunicaciones de la oficina, sintonizado en la frecuencia de los mercenarios. Es la voz de Valeriano, tranquila pero cargada de una amenaza implícita que hiela la sangre. Kozlov, deja de jugar con las tijeras de podar. Quiero el núcleo de la investigación, el diario maestro y la muestra alfa. Si no aparecen en 10 minutos, empieza a quemar el perímetro. El humo hará salir a las ratas. La mención del fuego en un entorno cerrado y lleno de químicos es una sentencia de muerte. Elena sabe que el tiempo se ha acabado. Ya no es una extracción. Es una carrera contra la incineración total de su refugio y su legado. Elena busca frenéticamente en los cajones del escritorio, encontrando planos detallados de la muestra alfa, una planta madre ubicada en el centro, exacto del invernadero, protegida por una jaula de Faraday. Lucas la describió como el corazón del sistema, la fuente de las enzimas que permiten la transmutación. Si Valeriano obtiene eso, tendrá el secreto para replicar el proceso industrialmente. Elena mira a Sofía y le pasa el plano. Tienes que ir al sector central y asegurar la jaula. Yo los distraeré desde aquí con las luces y el riego. Eres más rápida y pequeña, confío en ti. Es la primera vez que le da una responsabilidad real, y Sofía asiente, aceptando el peso de la misión con una seriedad nueva. Mientras Sofía se prepara para bajar de nuevo al infierno verde, Elena se detiene un momento, mirando una fotografía pegada con cinta en el borde del monitor. Ellos tres, en tiempos más felices, antes del oro y la locura. Toca la imagen con un dedo tembloroso, sintiendo cómo el pasado choca violentamente con el presente. A veces, el peso de la herencia no se mide en oro, sino en las verdades que decidimos proteger a cualquier costo.
Si alguna vez has tenido que defender el honor de alguien que ya no está, sabes que ese silencio pesa más que cualquier deuda y quema más que cualquier fuego. Con la determinación renovada, Elena activa la secuencia de modo nocturno en el panel. Abajo, en el invernadero, las luces de trabajo de los mercenarios se ven repentinamente contrarrestadas por el encendido de las lámparas de crecimiento ultravioleta que bañan todo el espacio en un resplandor púrpura y neón, desorientando a los hombres y haciendo que las plantas de oro brillen con una luminescencia fantasmal y cegadora. Es un entorno alienígena que confunde los sensores de visión nocturna y crea sombras profundas y antinaturales. ¿Qué demonios es esto?, grita Kozlov por la radio, mientras sus hombres disparan al azar contra las luces, rompiendo cristales y aumentando el caos. La guerra psicológica ha comenzado. Sofía se desliza escaleras abajo aprovechando la confusión visual, moviéndose entre las macetas brillantes como una sombra en un sueño de fiebre. El entorno se ha vuelto surrealista. El oro en las raíces reacciona a la luz UV, emitiendo un calor palpable, y el aire vibra con electricidad estática. Ella llega al sector central y encuentra la jaula de la muestra alfa, pero no está sola. Un mercenario está allí, de espaldas, tratando de forzar la cerradura con una palanca. Sofía se congela, buscando un arma improvisada. Ve una botella de spray de acelerador de crecimiento en una mesa cercana. Sin pensarlo, se acerca sigilosamente y rocía el líquido directamente en los ojos del hombre, cuando éste se gira al escuchar un ruido. El mercenario aúlla de dolor mientras el químico irritante lo ciega temporalmente, soltando la palanca. Sofía golpea su rodilla con una maceta vacía, haciéndolo caer, y agarra la caja de seguridad portátil que contiene la muestra madre. Corre antes de que el hombre pueda recuperarse, su corazón martilleando contra sus costillas. «Tengo el paquete», susurra al walkie-talkie que Elena le dio. Arriba en la oficina, Elena respira aliviada, pero su monitor muestra que 3 señales térmicas convergen rápidamente hacia la posición de su hija. El ataque de Sofía ha revelado su ubicación. Elena debe actuar rápido para cubrir su retirada. Elena manipula los controles del sistema de riego por aspersión, seleccionando la mezcla de nutrientes más densa y viscosa disponible en los tanques. Con un golpe de tecla, activa los rociadores del sector central. Una lluvia espesa y pegajosa comienza a caer sobre los perseguidores de Sofía, cubriendo sus visores y armas con una sustancia gelatinosa que dificulta el movimiento y la visión. Los hombres resbalan en el suelo, que se ha convertido en una pista de patinaje, maldiciendo mientras intentan limpiarse la sustancia que huele a amoníaco concentrado. Sofía aprovecha la torpeza de sus enemigos para desaparecer entre las filas de vegetación densa, abrazando la caja contra su pecho como si fuera un bebé. Pero Kozlov no es un aficionado. Al ver que sus hombres fallan, saca una pistola de bengalas y dispara hacia el techo del invernadero. La bengala de fósforo rojo atraviesa el cristal y se clava en una de las vigas de madera superiores, iluminando todo el recinto con una luz roja infernal que corta a través de la neblina UV. «Se acabó el juego del escondite», ruge, su voz amplificada por la acústica del lugar. El calor de la bengala amenaza con encender las lonas térmicas secas que cuelgan del techo. Elena ve con horror cómo el fuego comienza a lamer la estructura superior. Si el techo colapsa, no solo las aplastará, sino que destruirá el ecosistema delicado que mantiene vivas las plantas, y a ellas. Sofía, acorralada por el fuego arriba y los hombres abajo, se refugia bajo una mesa de trabajo reforzada. Desde allí, ve algo que le hiela la sangre. Valeriano ha entrado personalmente en el invernadero, protegido por un impermeable de diseñador y una máscara de gas. Camina con calma entre el caos, inmune al pánico de sus subordinados. Se detiene frente a una planta de oro, la examina con frialdad y luego saca un encendedor. «Elena», dice, sabiendo que ella lo escucha por los altavoces del sistema. «Sé que estás escuchando. Tienes un minuto para entregarme a la chica y el diario, o convertiré este ataúd de cristal en un horno crematorio». Elena, desde la oficina, siente que el mundo se cierra sobre ella. Ver a Valeriano tan cerca de su hija despierta una furia primitiva.
Agarra el micrófono del sistema de megafonía, su mano temblando de rabia, no de miedo. Valeriano. Su voz retumba por todo el invernadero, distorsionada y metálica, como la voz de un dios vengativo. Tú mataste a Lucas, lo sé, y ahora estás parado sobre toneladas de nitrato de amonio almacenado bajo el suelo. Si enciendes ese mechero, volamos todos, tú incluido. Es un farol a medias. Hay nitrato, pero no tanto como para vaporizarlos. Sin embargo, la duda debe ser suficiente para detenerlo. Valeriano se detiene, el hitos, encendedor suspendido en el aire. Mira hacia la oficina de cristal, sus ojos buscando la silueta de Elena a través del reflejo. Sonríe, una mueca lobuna. Lucas siempre fue un cobarde para apretar el gatillo, Elena. Veamos si tú tienes las agallas que a él le faltaron. Cierra el encendedor con un clic seco, pero hace una señal a Kozlov. El jefe de seguridad asiente y saca un explosivo plástico C4, colocándolo en una de las columnas de soporte principales del invernadero. No van a quemarlo todo, van a derribarlo estructuralmente para atraparlas bajo los escombros. La escalada ha llegado a su punto crítico. Elena comprende que las amenazas han terminado y la ejecución ha comenzado. Mira el panel de control, buscando algo, cualquier cosa, que pueda detener una demolición controlada. Sus ojos se posan en el control de ventilación de emergencia. Ciclo inverso. Si invierte los ventiladores industriales, podría crear un vacío de presión lo suficientemente fuerte como para desestabilizar a los hombres o succionar el humo, o tal vez succionar el fuego hacia afuera. Es una jugada desesperada. Sofía, viendo a Kozlov armar el detonador, sabe que no puede quedarse quieta. Rompe la tapa de un conducto de aire a nivel del suelo y se introduce en él, arrastrándose hacia la columna donde está el explosivo. Es un movimiento suicida. Elena ve a su hija desaparecer en el conducto en uno de los monitores y grita su nombre, pero el sonido se pierde en el estruendo de un trueno que sacude la tierra. La tormenta fuera ha alcanzado su cenit y un granizo del tamaño de pelotas de golf comienza a bombardear el techo de cristal, amenazando con romperlo todo desde arriba antes de que Kozlov lo haga desde abajo. El vidrio sobre la cabeza de Elena en la oficina se agrieta bajo el impacto del granizo. El agua comienza a filtrarse sobre los paneles eléctricos, provocando chispas y cortocircuitos. El sistema de control parpadea y muere, dejándola a ciegas electrónicamente. Ahora solo le queda su instinto. Elena agarra un extintor de incendios pesado y rompe la ventana de la oficina que da al interior del invernadero. El ruido de los cristales rotos atrae la atención de todos abajo. Elena se para en el borde, con el extintor en la mano y la lluvia entrando a sus espaldas, una figura apocalíptica iluminada por los relámpagos. «¡Aléjate de la columna!», grita Elena, lanzando el extintor con todas sus fuerzas hacia Kozlov. El cilindro de metal pesado vuela por el aire, girando, y golpea al jefe de seguridad en el hombro justo cuando iba a activar el temporizador, derribándolo. El detonador cae al suelo, deslizándose lejos. Valeriano mira hacia arriba, su rostro contorsionado por la ira, y saca una pistola, apuntando directamente a Elena. «Bájala», ordena. El disparo resuena, rompiendo el vidrio junto a la cabeza de Elena, quien se tira al suelo cubierta de fragmentos. Sofía sale del conducto de aire cerca del detonador caído, lo agarra y corre hacia la espesura de las plantas doradas. «¡Lo tengo!», grita, convirtiéndose ahora en el objetivo principal de todos los hombres armados. La persecución se reanuda con una violencia renovada. Elena, sangrando por un corte en la mejilla, se levanta y corre hacia la salida de la oficina para bajar y unirse a la refriega. Ya no hay estrategia, solo caos. Mientras Elena baja las escaleras corriendo, tropieza con una caja de muestras de tierra que se vuelca, revelando no tierra, sino huesos pequeños. Se detiene un segundo, horrorizada. Son huesos de animales pequeños, pájaros y roedores, completamente calcificados y cubiertos de una pátina dorada. La verdad completa del proceso de Lucas la golpea. El oro no sale de la nada. El proceso consume la vida orgánica alrededor para catalizar el metal. El invernadero es un depredador, y ahora lleno de gente, la máquina biológica
está reaccionando a la presencia de tanta vida. Las plantas parecen moverse, vibrar, sus hojas afiladas como cuchillas girando hacia el calor de los cuerpos. El bloque termina con una imagen de pesadilla y maravilla. Elena llegando a la planta baja, Sofía corriendo con el detonador, Valeriano disparando, y alrededor de ellos, el invernadero despertando, las raíces doradas pulsando con una energía química que amenaza con devorarlos a todos. Un rayo cae sobre la estructura metálica, electrificando el ambiente, y por un segundo, todo se vuelve blanco. La pregunta queda suspendida en el aire cargado de ozono. ¿Quién es el verdadero enemigo aquí? ¿Los hombres armados o la naturaleza alterada que han venido a robar? El estallido del rayo y la confusión momentánea brindan a Elena y Sofía los segundos vitales que necesitaban para desaparecer de la vista de sus perseguidores. Hundiéndose en las entrañas de hormigón reforzado que sostienen la estructura norte del invernadero. Se deslizan a través de una compuerta camuflada detrás de un panel de herramientas falsas, un acceso que Elena recordó apenas al ver el esquema en la oficina, cayendo pesadamente dentro de un antiguo cuarto de seguridad aislado acústicamente. El sonido de la tormenta y los disparos se apaga instantáneamente al cerrar la pesada puerta de acero, reemplazado por el zumbido eléctrico de los servidores de datos que Lucas mantenía ocultos en este búnker improvisado. Están a salvo, por ahora, pero el aire dentro del pequeño habitáculo está cargado con el olor metálico de la adrenalina y la sangre que gotea del corte en la mejilla de Elena, manchando el suelo gris con gotas de un rojo brillante. Sofía se deja caer contra la pared fría, abrazando sus rodillas en un intento desesperado por contener el temblor incontrolable que recorre su cuerpo empapado. Su respiración es errática. Pequeños sollozos secos escapan de su garganta mientras procesa la violencia que acaba de presenciar. La imagen de Valeriano disparando a matar ha destrozado su última capa de negación sobre la gravedad de la situación. Elena, a pesar de su propio dolor físico y el agotamiento que amenaza con derribarla, se obliga a mantener la compostura, buscando en los armarios metálicos algún kit de primeros auxilios. Encuentra gasas, alcohol y analgésicos fuertes, restos de la propia batalla de Lucas contra su enfermedad. Se arrodilla frente a su hija, limpiando con ternura el barro y el hollín de su rostro joven, un momento de intimidad forzada por la guerra que rompe las barreras emocionales que las habían separado durante años. Mientras venda una raspadura profunda en el brazo de Sofía, Elena nota que la mirada de su hija se fija en una serie de monitores encendidos en el escritorio del fondo, pantallas que muestran grabaciones de seguridad antiguas, no del invernadero, sino de la oficina de Lucas en la ciudad. La curiosidad supera al miedo y Elena se acerca al banco de datos. Hay una carpeta física abierta sobre el escritorio, etiquetada con la caligrafía frenética de Lucas. Seguro de vida. Al abrirla, no encuentra pólizas ni testamentos, sino informes toxicológicos detallados de su propia sangre, fechados semanas antes de su muerte. Los niveles de arsénico y metales pesados no eran consistentes con una exposición accidental en el laboratorio. Eran dosis calculadas, administradas sistemáticamente durante meses. Lucas no enfermó, fue envenenado lentamente, y él lo sabía, documentando cada síntoma como un científico que estudia su propia extinción. Elena lee la última entrada del diario adjunto, escrita con una letra que se desintegra por la debilidad muscular. Valeriano ha aumentado la presión, sabe que no cederé la patente. El café en las reuniones sabe a almendras amargas. Si estás leyendo esto, Elena, es porque finalmente lograron detener mi corazón, pero no mi obra. No confíes en la ley, ellos la compraron. Confía en el crisol, lo construí para ti. La revelación golpea a Elena con una fuerza física devastadora, mucho mayor que cualquier golpe recibido esa noche. La tristeza del duelo se evapora instantáneamente, incinerada por una llamarada de odio puro y cristalino. Su esposo no murió de un fallo cardíaco natural. Fue asesinado por el hombre que ahora camina sobre su tumba, exigiendo las llaves del reino. La viuda doliente muere en ese instante en el búnker, dando paso a algo mucho más peligroso.
una mujer que exige justicia de sangre. La comprensión de la traición de Valeriano recontextualiza cada interacción, cada falsa condolencia, cada amenaza velada que ha recibido. Elena se gira hacia Sofía, mostrándole el informe, y ve cómo la expresión de su hija cambia de miedo a una furia idéntica a la suya. Ya no son víctimas atrapadas en un robo, son las ejecutoras de una venganza pendiente. El silencio en el cuarto es pesado, denso, cargado de una solemnidad casi religiosa. Elena siente una conexión profunda no solo con su hija, sino con cualquier persona que haya sido empujada al límite, que haya sentido cómo le arrebataban lo que más amaba y se haya visto obligada a levantarse de las cenizas para defender su dignidad. A veces, la vida nos coloca en encrucijadas donde la única salida es transformar nuestro dolor más profundo en la armadura más impenetrable. Si alguna vez has sentido que la injusticia te robaba la voz, sabrás que el grito más poderoso es el que nace del silencio de la decisión. Elena cierra la carpeta con un golpe seco, un sonido definitivo que marca el final de su vacilación. Se acerca al panel de control del búnker, que no controla las luces ni el riego, sino los sistemas estructurales del invernadero que ella desconocía hasta ahora. Al activar la interfaz, los planos del edificio aparecen en la pantalla principal, pero con superposiciones rojas que indican sistemas de contención activos. Lucas no solo diseñó un invernadero para cultivar oro, diseñó una trampa mortal gigante, una planta carnívora arquitectónica destinada a digerir a cualquiera que intentara robar su secreto. Válvulas de presión capaces de disparar chorros de agua a presión industrial, sistemas de ventilación que pueden crear vacíos de oxígeno y puertas magnéticas diseñadas para separar y aislar a los intrusos. Elena recorre el teclado con dedos ágiles, sus ojos devorando el manual de usuario de esta máquina de guerra. «Mira esto, Sofía», dice Elena, su voz carente de temblor, firme como el acero. Señala el monitor donde se ve la ubicación actual de los mercenarios, marcados por sensores de movimiento térmico. Están dispersos, buscando en el sector de hidroponía, confiados en su superioridad armada. Creen que nos estamos escondiendo. Creen que somos presas asustadas. Elena teclea una secuencia de comandos y en el mapa, varias puertas de seguridad se bloquean silenciosamente, cortando la ruta de escape de 2 de los hombres de Kozlov. Vamos a enseñarles que no están en una granja, están en un laboratorio, y ellos son las ratas de prueba. La transformación es total. Elena ha asumido el mando de la situación, utilizando su intelecto como el arma más letal del arsenal. Elena abre un armario de suministros industriales dentro del búnker y comienza a sacar equipo. Máscaras de gas de cara completa, guantes resistentes a ácidos y bengalas de señalización modificadas químicamente. Le lanza una máscara a Sofía, quien la atrapa en el aire, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y admiración. «Ponte esto, vamos a cambiar la atmósfera ahí fuera». Elena toma botellas de amoníaco anhidro y lejía concentrada, productos de limpieza comunes que, en manos de una química, son precursores de nubes de gas cloramina letal. No necesita armas de fuego, tiene la tabla periódica de su lado y el conocimiento para desatar el infierno molecular sobre sus enemigos. La ciencia, que antes era su refugio académico, ahora es su espada. Sofía ayuda a su madre a preparar los cócteles químicos, vertiendo líquidos con precisión. Sus manos ya no tiemblan. «¿Cuál es el plan?», pregunta, ajustándose las correas de la máscara de gas. Elena termina de sellar un recipiente improvisado con cinta adhesiva y mira a su hija a través de los lentes de policarbonato de su propia máscara. «Dividir y conquistar. Valeriano quiere el oro. Le daremos oro. Pero primero, vamos a quitarle sus ojos y sus músculos. Kozlov y sus hombres caerán uno por uno. Usaremos el invernadero para separarlos. Tú serás el cebo, yo seré la trampa». Es un plan arriesgado que requiere coordinación perfecta, pero es la única carta que tienen para jugar contra un enemigo superior en número y potencia de fuego. Elena desbloquea una sección del panel de control etiquetada como Sistema de riego, modo purga. Esto no regará las plantas, vaciará los tanques de reserva de agua mezclada con nutrientes a través de las boquillas de alta presión a nivel del suelo,
creando un terreno inundado y resbaladizo, ideal para conducir electricidad si fuera necesario. Cuando salgamos, instruye Elena, correrás hacia el sector C. Haz ruido, que te vean. Llévalos hacia el pasillo de ventilación principal. Yo estaré esperando en la pasarela superior. Sofía asiente, comprendiendo que su papel es vital. Se ha graduado de hija rebelde a compañera de armas en cuestión de horas, forjada en el fuego de la crisis. Antes de salir, Elena toma un momento para mirar la pantalla, donde el punto que representa a Valeriano se mueve lentamente hacia la posición donde ellas estaban antes. El villano se siente seguro, intocable, caminando con la arrogancia del que siempre gana. Elena acaricia la pantalla con un dedo, enguantado justo sobre la señal de calor de su enemigo. Disfruta tu victoria, bastardo. Te va a durar 5 minutos más. La promesa de violencia es un juramento sagrado. Elena carga los frascos químicos en un cinturón de herramientas y revisa el cierre de su traje impermeable improvisado. Está lista para salir de la seguridad del búnker y sumergirse de nuevo en la oscuridad, pero esta vez ella es la depredadora. Elena se acerca a la puerta de acero del búnker con la mano en la palanca de apertura hidráulica. Mira a Sofía una última vez, buscando cualquier rastro de duda, pero solo encuentra resolución. Pase lo que pase, no te quites la máscara y no te detengas por nada ni por nadie, ni siquiera por mí. Sofía asiente, apretando el detonador que recuperó antes, ahora convertido en un talismán de poder. Vamos a hacer que papá se sienta orgulloso, responde la joven. Esas palabras son el combustible final que Elena necesitaba. Con un movimiento brusco, acciona la palanca y la puerta se abre con un siseo neumático, revelando el pasillo oscuro y ruidoso del invernadero. Salen al caos, pero ya no como fugitivas. Se mueven con propósito, separándose en la primera intersección. Elena trepa ágilmente por una escalera de servicio hacia las pasarelas elevadas, desapareciendo en las sombras del techo, mientras Sofía golpea una tubería con una llave inglesa, creando un sonido metálico que resuena como una campana de desafío. Aquí!, grita Sofía, su voz amortiguada por la máscara pero desafiante. Las luces de las linternas de los mercenarios giran frenéticamente hacia ella. La cacería ha comenzado, pero los cazadores no saben que acaban de entrar en la fase final de su propia trampa. El juego ha cambiado. La víctima ha desaparecido y en su lugar la viuda negra ha comenzado a tejer su red. Sofía corre a través del pasillo central del invernadero, sus botas resbalando sobre el fango químico creado por la purga del sistema de riego, mientras el sonido de pasos, pesados y coordinados, retumba detrás de ella como una avalancha humana. La máscara de gas limita su visión periférica, encerrándola en un túnel de respiración agitada y plástico empañado. Pero el terror agudiza sus otros sentidos. Escucha el clic metálico de los seguros de las armas al quitarse y los gritos guturales de los mercenarios que comunican su posición. No hay lugar para el disimulo ahora. Ella es el conejo brillante en una carrera de galgos, moviéndose deliberadamente ruidosa, golpeando estanterías y derribando macetas para asegurarse de que toda la atención hostil se centre en su figura delgada y vulnerable, alejando el peligro de las vigas superiores donde su madre aguarda como una sombra vengadora, lista para dejar caer el juicio. Desde las pasarelas de mantenimiento, a 5 metros de altura, Elena observa la persecución con la frialdad calculadora de un francotirador, su cuerpo presionado contra las rejillas metálicas para evitar ser detectada por los haces de luz que barren el techo. Sus manos, protegidas por guantes industriales, sostienen 2 recipientes de vidrio llenos de líquidos reactivos que, al mezclarse, liberarán una nube densa de gas cloro. Espera el momento preciso, contando los segundos mentalmente, mientras ve cómo 3 figuras tácticas se agrupan en la intersección del sector B, justo debajo de un ventilador de extracción que ella ha apagado previamente. La tensión en su pecho es insoportable, sabiendo que si falla el cálculo de la trayectoria o el tiempo, el gas podría disiparse inofensivamente o, peor aún, alcanzar a Sofía si la ventilación natural cambia de dirección repentinamente. Elena deja caer los frascos simultáneamente. El vidrio se hace añicos contra el suelo de concreto
con un estruendo que se pierde bajo el rugido de la tormenta, y la reacción química es instantánea y violenta. Una nube de vapor amarillo verdoso se expande con una velocidad terrorífica, envolviendo a los tres hombres antes de que puedan reaccionar o sellar sus propios equipos de protección. Los gritos de confusión se transforman en toses húmedas y espasmódicas, mientras el gas irritante ataca sus mucosas y pulmones, cegándolos y desorientándolos por completo. Los mercenarios disparan a ciegas en medio del pánico, las balas trazadoras rasgando el aire y perforando los tanques de agua cercanos, añadiendo chorros de líquido a presión al caos general que reina en la planta baja, convirtiendo el área en una zona de guerra química. Kozlov, que se había mantenido en la retaguardia, observa la nube tóxica y reacciona con una experiencia militar escalofriante. No intenta ayudar a sus hombres caídos, sino que rodea la zona de peligro, ajustando su propia máscara de gas de última generación. Ha identificado la fuente del ataque. No es una falla del sistema, es un asalto vertical. Levanta su rifle de asalto equipado con mira térmica y barre las pasarelas superiores, buscando la firma de calor de Elena. Arriba, la viuda está en el techo, ruge por la radio, y comienza a disparar ráfagas controladas que hacen saltar chispas de las vigas de acero y perforan las rejillas a centímetros de las botas de Elena, obligándola a arrastrarse frenéticamente para buscar cobertura detrás de una unidad de aire acondicionado industrial. La estructura del invernadero se convierte en una jaula de ecos ensordecedores. El sonido de los disparos rebota en las paredes de vidrio, magnificado hasta niveles dolorosos, mientras los cristales comienzan a ceder bajo el fuego cruzado y la granizada exterior. Elena siente el impacto de las balas golpeando el metal que la protege, las vibraciones transmitiéndose a través de sus huesos. Sabe que ha perdido el elemento sorpresa y que su posición elevada se ha convertido en una trampa mortal sin salida fácil. Debe moverse rápido, saltando de una sección de la pasarela a otra, mientras abajo, Sofía aprovecha la distracción de Kozlov para desaparecer nuevamente en el laberinto de vegetación, arrastrándose bajo las mesas de cultivo, con el corazón latiéndole en la garganta. Valeriano, frustrado por la incompetencia de su equipo y la resistencia inesperada, decide intervenir cambiando la táctica de extracción por una de demolición. Se dirige al panel de interruptores manuales que controla las compuertas de ventilación externas y con una fuerza bruta nacida de la ira, rompe los mecanismos de cierre con la culata de su pistola. Las compuertas gigantes se abren de golpe, permitiendo que la tormenta entre con toda su furia en el invernadero. El viento huracanado y la lluvia helada invaden el espacio, disipando parcialmente el gas, pero creando un nuevo peligro: el choque térmico. Las lámparas calientes estallan al contacto con el agua fría, y el suelo se convierte en una pista de patinaje inundada y llena de cables eléctricos expuestos que chisporrotean amenazadoramente. Sofía se encuentra atrapada en un pasillo sin salida cuando el agua comienza a subir rápidamente, cubriendo sus tobillos. Ve como un cable de alta tensión cae al agua a unos metros de distancia, enviando arcos azules de electricidad que bailan sobre la superficie líquida. Un mercenario, recuperado del gas pero con los ojos enrojecidos y llenos de odio, bloquea su única vía de escape, avanzando hacia ella con un cuchillo de combate, ya que su arma se ha encasquillado por la suciedad. No hay dónde correr. Sofía mira a su alrededor buscando algo, cualquier cosa, y sus ojos se posan en una manguera de alta presión contra incendios enrollada en la pared. Es pesada y difícil de manejar, pero es su única opción contra la fuerza física bruta del hombre que se acerca con intenciones letales. Elena, viendo la situación desesperada de su hija desde las alturas, sabe que no puede llegar a tiempo para intervenir físicamente. Busca en su cinturón y saca su última bengala modificada, pero en lugar de dispararla al aire, apunta hacia un grupo de barriles de fertilizante a base de nitrato que están apilados precariamente en un estante alto, justo encima del mercenario que acorrala a Sofía. Es un tiro imposible, una carambola que requiere precisión matemática en medio del caos. Elena respira hondo,
estabilizando su mano sobre la barandilla vibrante, y dispara. El proyectil golpea el soporte de la estantería, debilitando la estructura de metal corroído que ya gemía bajo el peso de la carga química. La estantería cede con un gemido metálico agónico, y los barriles pesados se desploman en una avalancha de plástico y químicos granulares. El mercenario levanta la vista un segundo antes de ser aplastado por cientos de kilos de fertilizante, quedando enterrado bajo una montaña de sacos blancos que se rompen al impacto. Sofía se cubre la cabeza mientras los escombros caen a su alrededor, el polvo del nitrato mezclándose con la lluvia que entra a raudales. El camino queda bloqueado por el derrumbe, separándola de su atacante neutralizado, pero también aislándola del resto del invernadero. Está viva, pero está atrapada en una esquina del tablero, y el agua electrificada sigue subiendo peligrosamente cerca de sus botas. El tiempo se contrae. Cada segundo es una lucha por la supervivencia básica. Kozlov, ignorando las bajas, reordena a los supervivientes para que converjan en el centro, donde sabe que las mujeres intentarán reunirse. Olviden las plantas, mátenlas, quemaremos el lugar y filtraremos el oro de las cenizas, ordena por el canal abierto, abandonando cualquier pretensión de sutileza. La orden de ejecución total cambia el ritmo de la batalla. Ya no intentan capturar, disparan a través de las paredes, a través de las mesas, saturando el ambiente con plomo. Elena se desliza por una cadena de poleas hacia el nivel del suelo, aterrizando rodando en un charco de barro, sabiendo que su ventaja de altura ha terminado y que ahora debe pelear en el fango. Elena corre hacia la posición de Sofía, esquivando disparos que arrancan astillas de las raíces doradas expuestas, destruyendo millones de dólares en segundos. Llega hasta el derrumbe y grita el nombre de su hija a través de la máscara. ¡Sofía! Sube por la estructura de la pared hacia los conductos de aire. Sofía escucha la voz de su madre y comienza a trepar por las tuberías de la pared trasera, sus dedos resbalando por la humedad, pero impulsada por el miedo puro. Las balas empiezan a impactar en la pared a su alrededor, levantando polvo de concreto y chispas. Valeriano ha localizado a Sofía y está disparando personalmente desde el otro lado del invernadero, decidido a terminar con el linaje de Lucas esa misma noche. Elena, viendo a Valeriano expuesto, toma una decisión suicida para cubrir a su hija. Sale de su cobertura y se para en medio del pasillo central, encendiendo una bengala de mano roja brillante que la convierte en un objetivo imposible de ignorar. «Valeriano, aquí, mírame a los ojos cuando me dispares», grita, su voz desafiando el estruendo de la tormenta. El CEO gira su arma hacia ella, sonriendo ante la estupidez del gesto heroico. Pero Elena no está allí para morir. Lanza la bengala hacia un charco de aceite derramado por un generador roto entre ellos, creando un muro de fuego instantáneo que corta la línea de visión y obliga a Valeriano a retroceder, protegiéndose la cara del calor abrasador. El muro de fuego crece rápidamente, alimentado por los químicos y el oxígeno que entra por el techo roto, dividiendo el invernadero en dos zonas. Elena aprovecha la barrera visual para correr hacia el sistema de control hidráulico central, una maraña de pistones y palancas que controla la arquitectura variable del invernadero, una función que Lucas diseñó para rotar los cultivos hacia el sol. Si logra activarlo, puede hacer que todo el piso central gire, desorientando a los atacantes y abriendo una vía de escape subterránea oculta bajo la plataforma giratoria. Es una maquinaria pesada que no se ha usado en años y no sabe si los engranajes resistirán la fricción sin lubricación. Sofía alcanza la boca del conducto de ventilación en lo alto de la pared y se gira para ver a su madre luchando con la palanca oxidada del mecanismo de rotación. «¡Mamá, vámonos!», grita, extendiendo la mano hacia el vacío. Pero Elena niega con la cabeza. La palanca está atascada. Necesita aplicar fuerza manual constante o el mecanismo se detendrá a mitad de camino, dejándolas expuestas. «¡Entra en el túnel! ¡Yo te sigo!», miente Elena, sabiendo que alguien tiene que mantener la puerta abierta. Empuja la palanca con todo su peso, sintiendo cómo sus músculos gritan de dolor, mientras los engranajes bajo el suelo comienzan a gemir y la plataforma central empieza a moverse lentamente,
cambiando la geografía del campo de batalla. El movimiento del suelo desequilibra a Kozlov y sus hombres, que intentaban rodear el muro de fuego. Las estanterías giran, creando nuevas paredes y abriendo nuevos pasillos, convirtiendo el invernadero en un laberinto cinético en 1907. Tiempo real. Elena se mantiene aferrada a los controles, manipulando el entorno para aplastar a sus enemigos o bloquear sus caminos. Ve cómo una sección de estanterías móviles empuja a un mercenario contra una pared de hormigón, inmovilizándolo. Es el poder absoluto sobre el espacio físico, pero la deja estática y vulnerable en el centro del huracán, una conductora en una orquesta de destrucción mecánica. La tormenta fuera alcanza su clímax. Un árbol centenario, arrancado de raíz por el viento, se estrella contra el costado del invernadero, destrozando la estructura de soporte principal del ala este. El vidrio cae como una guillotina gigante, y el viento huracanado entra con fuerza suficiente para levantar las láminas de plástico y volcar mesas pesadas. El caos es total. La naturaleza ha decidido unirse a la batalla, y no distingue entre amigos y enemigos. Elena es golpeada por una ráfaga de viento que casi la arranca de la consola, y ve cómo el agua de lluvia comienza a inundar la fosa de los engranajes, amenazando con cortocircuitar el motor que mueve la plataforma. Valeriano, recuperándose del fuego y viendo que el entorno se vuelve en su contra, decide jugar su última carta. Saca un dispositivo remoto de su bolsillo. Es el control de anulación de los sistemas de seguridad de la finca, algo que sus hackers lograron descifrar antes de entrar. Con una sonrisa torcida, presiona el botón de bloqueo total. Las puertas de salida se sellan magnéticamente. Las rejillas de ventilación se cierran de golpe, casi atrapando la pierna de Sofía, y las luces de emergencia se apagan, dejando el lugar iluminado solo por el fuego y los relámpagos. Nadie sale. Si yo no gano, nadie gana, murmura Valeriano, dispuesto a morir allí si eso significa llevarse a Elena con él. Sofía, atrapada ahora dentro del conducto de ventilación que se ha cerrado herméticamente en ambos extremos, golpea el metal con frustración impotente. Está a salvo de las balas, pero aislada de la lucha. Escucha los gritos y los disparos amortiguados a través de las paredes de chapa. Desde su posición, a través de una pequeña rejilla, ve a Kozlov acercándose a la posición de su madre por la espalda, cuchillo en mano, moviéndose como un depredador silencioso en medio del estruendo. Elena está demasiado concentrada en mantener la plataforma en movimiento para verlo. Sofía grita, pero el sonido no traspasa el metal y el ruido de la tormenta. Elena siente una presencia detrás de ella, un cambio en la presión del aire, pero es demasiado tarde para girarse completamente. Kozlov la embiste, tacleándola lejos de la consola de control. Ambos ruedan por el suelo mojado y lleno de cristales, una lucha cuerpo a cuerpo brutal y desesperada. La palanca, liberada, regresa a su posición original, y la plataforma se detiene con un golpe seco. Elena lucha con una ferocidad salvaje, usando sus uñas, sus dientes y cualquier objeto que su mano encuentre. Pero Kozlov es una máquina de matar entrenada. Él la inmoviliza contra el suelo, sus manos grandes cerrándose alrededor de su garganta, apretando con la intención de apagar su vida. La visión de Elena comienza a oscurecerse, puntos negros bailando en los bordes de su campo visual. Ve el rostro de Kozlov, impasible y cruel, iluminado por los relámpagos. Intenta alcanzar una piedra, un trozo de vidrio, algo, pero sus fuerzas se desvanecen. El aire no llega a sus pulmones. En ese momento de casi muerte, su mano, buscando desesperadamente en el suelo, se cierra alrededor de algo frío y metálico, un cable de alta tensión cortado que vibra levemente. No sabe si tiene carga letal o residual, pero no tiene otra opción. Con su último aliento consciente, Elena agarra el cable pelado y lo empuja con fuerza contra el costado del cuello de Kozlov, justo donde el traje táctico se une con la máscara, rezando para que la física y la suerte estén de su lado una última vez. El chasquido eléctrico es seco y brutal, seguido inmediatamente por el olor, repugnante a ozono y carne quemada que inunda el espacio confinado. Kozlov se convulsiona violentamente
cuando la corriente residual del cable de alta tensión recorre su sistema nervioso. Sus músculos se bloquean en un espasmo final antes de desplomarse pesadamente sobre el fango, inerte y humeante. Elena suelta el cable, que cae siseando en el agua, y se arrastra hacia atrás, respirando con bocanadas agónicas que queman su garganta. Su cuerpo es un mapa de dolor, cubierto de hematomas y cortes, pero sus ojos brillan con una claridad salvaje. Ha cruzado el umbral definitivo de la violencia. Al levantarse, tambaleándose sobre piernas que apenas la sostienen, ya no es la ingeniera que calculaba riesgos, sino una superviviente que ha aceptado la guerra como su nueva realidad. Mira el cadáver de su verdugo, sin una pizca de remordimiento, entendiendo que en este invernadero la única ley vigente es la de la selección natural. Arriba, el sonido metálico de una rejilla siendo pateada con furia rompe el momento de estupor. Sofía, impulsada por la desesperación de ver a su madre luchar, logra reventar los remaches de la salida de ventilación usando el extintor que había arrastrado con ella. Cae al suelo desde la altura, aterrizando mal sobre un montón de tierra abonada, pero la adrenalina anula cualquier dolor en sus tobillos. Se levanta de inmediato, empapada y cubierta de hollín, buscando a Elena con la mirada. Al verla de pie junto al cuerpo caído de Kozlov, un grito de alivio se ahoga en su garganta, pero muere al instante cuando ve la silueta de Valeriano emergiendo de entre las sombras del sector este, caminando con una calma psicopática, su traje impecable ahora manchado por la lluvia y el caos, apuntando su arma con una estabilidad terrorífica directamente al pecho de Elena. Valeriano no corre, no grita. Camina sobre los cristales rotos y el agua electrificada con la arrogancia de quien se cree dueño del destino ajeno. Pasa por encima del cuerpo de su jefe de 1930, seguridad sin siquiera bajar la mirada, descartándolo como una herramienta rota que ya no sirve a sus propósitos. Impresionante, Elena. Lucas no tenía ni la mitad de tu instinto asesino, dice, su voz proyectándose clara sobre el estruendo de la tormenta que empieza a amainar, dejando un silencio tenso y peligroso en el interior. Él siempre fue demasiado ético, demasiado blando, para entender que el verdadero progreso requiere sacrificios sangrientos. Valeriano se detiene a 10 metros, fuera del alcance físico, manteniendo el control del escenario. No está allí solo por el dinero. Está allí para demostrar su superioridad sobre el legado de un hombre al que envidió toda su vida. Elena retrocede lentamente hasta que su espalda choca contra el tronco masivo de la planta alfa, el epicentro del experimento de Lucas. Las raíces de oro expuestas brillan detrás de ella, formando un trono grotesco y magnífico. Lucas no era blando, Valeriano, era humano, algo que tú olvidaste ser hace mucho tiempo, responde Elena, ganando tiempo, sus manos buscando disimuladamente detrás de ella, palpando las tuberías del sistema de riego central que convergen en la base de la planta madre. Valeriano ríe, un sonido seco y sin humor. La humanidad es un defecto en la ecuación, Elena. Lucas convirtió basura en oro, pero yo convertiré su oro en un imperio. Y tú serás solo una nota al pie en el informe policial sobre un trágico accidente doméstico e incendio. La tensión en el invernadero se vuelve sólida, casi irrespirable. Valeriano levanta el martillo de su pistola, el clic resonando como una sentencia final. Dame la fórmula del catalizador biológico. Sé que está en el diario o en tu cabeza. Dámela y tal vez, solo tal vez, deje que Sofía salga de aquí caminando. Es una mentira y ambos lo saben. Elena mira a Sofía, que está flanqueando a Valeriano desde las sombras de una estantería caída, sosteniendo una barra de hierro con los nudillos blancos. Elena le hace un gesto imperceptible con los ojos. Espera, necesita que Valeriano se acerque más. Necesita que entre en la zona cero del sistema de aspersión modificado. Elena levanta las manos en señal de rendición, dejando caer los hombros en una postura de derrota calculada. Está bien, dice Elena, su voz rompiéndose en una actuación perfecta de desesperación. Ganaste. No puedo luchar más. La fórmula está en la mezcla del tanque 3. Es un polímero de silicato que Lucas usaba para estabilizar las raíces.
Elena señala hacia una válvula grande y roja ubicada justo a su derecha, conectada al sistema de alta presión. Ahí está el secreto, llévatelo, pero déjanos ir. Valeriano sonríe, su ego alimentado por la sumisión de su oponente. Baja el arma ligeramente, sus ojos codiciosos moviéndose hacia el tanque. La codicia es su punto ciego. Cree que ha quebrado la voluntad de la viuda, sin entender que ella lo está guiando hacia la boca del lobo. Valeriano da un paso adelante, entrando en el círculo de pavimento de hormigón que rodea la planta central. Sabía que entrarías en razón. Las mujeres como tú siempre priorizan la supervivencia sobre el orgullo, dice con desdén. Sofía, viendo la oportunidad, sale de su escondite y lanza la barra de hierro con todas sus fuerzas. El metal golpea a Valeriano en el hombro, no lo suficiente para incapacitarlo, pero sí para desequilibrarlo y hacerlo girar con un grito de dolor y sorpresa. El arma se dispara al aire, rompiendo otro panel de vidrio del techo. ¡Ahora, mamá!, grita Sofía lanzándose al suelo para cubrirse. Es el momento crítico, la fracción de segundo donde todo se decide. Elena no duda. Su mano se cierra sobre la válvula de emergencia del tanque, pero no es la del fertilizante. Es la válvula de purga de un compuesto experimental de fijación rápida que Lucas desarrolló para endurecer el suelo inestable. «Yo no soy como Lucas», ruge Elena con una furia que hace temblar sus propios huesos. «Yo soy la que limpia». Su desastre, con un tirón violento, gira la rueda oxidada hasta el tope. Las tuberías sobre la cabeza de Valeriano gimen bajo la presión repentina antes de estallar, liberando no una niebla fina, sino un torrente denso y viscoso de un líquido grisáceo que huele a pegamento industrial y amoníaco concentrado. La sustancia cae sobre Valeriano como una cascada pesada, cubriéndolo de pies a cabeza en segundos. Él intenta levantar el arma para disparar a Elena, pero el líquido es espeso, pegajoso y entra en el mecanismo de la pistola, atascándola. «¿Qué demonios es esto?», grita tratando de limpiarse la cara, pero sus movimientos se vuelven lentos, torpes. El compuesto químico reacciona instantáneamente al contacto con el aire saturado de humedad, comenzando un proceso de polimerización exotérmica acelerada. El líquido comienza a endurecerse, transformándose de gel a una resina sólida similar al cemento en cuestión de instantes, atrapando sus pies en el suelo y pegando sus brazos al cuerpo. Valeriano lucha con una desesperación creciente, pero es como pelear contra arenas movedizas que se convierten en piedra. El calor de la reacción química quema su piel a través del traje caro, y sus gritos de amenaza se convierten en aullidos de pánico puro. Intenta dar un paso hacia Elena, pero sus botas están soldadas al hormigón. Intenta apretar el gatillo, pero su dedo está encapsulado en ámbar gris. Elena lo observa desde la seguridad de la zona seca, respirando agitadamente, viendo cómo el hombre que amenazó con destruir su familia se convierte en una estatua grotesca, una mosca atrapada en la telaraña química de su esposo. Sofía se levanta y corre hacia su madre, abrazándola con fuerza, ambas mirando el espectáculo horroroso y fascinante. La sustancia sigue cayendo, cubriendo a Valeriano capa tras capa, silenciando sus gritos mientras el polímero sube por su cuello, sellando su boca, dejándole solo los ojos libres, abiertos de par en par en un terror eterno. El sistema de aspersores, vacío al fin, escupe un último chorro de aire y se detiene. El silencio regresa al invernadero, roto solo por el sonido de la lluvia suave que entra por el techo roto y el crujido del polímero al terminar de fraguar. La amenaza ha sido neutralizada, no con una bala, sino con la ciencia aplicada como justicia poética. Elena se acerca cautelosamente a la figura inmóvil de Valeriano, ahora un monumento gris en medio del jardín dorado. Golpea la superficie endurecida de su pecho con los nudillos. Suena como piedra sólida. Está vivo, atrapado dentro de su propia armadura, respirando a través de la nariz, pero incapaz de mover un solo músculo. Es una prisión a medida, peor que la muerte. «Querías el oro de Lucas, Valeriano», susurra Elena, mirándolo directamente a los ojos frenéticos que se mueven dentro de la máscara de piedra. «Ahora eres parte de la exhibición. Te has convertido en un elemento permanente de la finca El Crisol». El clímax termina con la imagen de las dos,
Mujeres de pie frente al villano petrificado, rodeadas por las plantas de oro que brillan tenuemente, bajo la luz de la luna que empieza a asomarse entre las nubes de tormenta. El fuego en el ala este ha sido sofocado por la humedad y el gel químico. Han ganado, pero el costo ha sido la destrucción de su refugio y la pérdida de la inocencia. Elena pasa un brazo por los hombros de Sofía y juntas se dan la vuelta, dando la espalda al monstruo y mirando hacia la puerta abierta de la casa, donde la primera luz del amanecer comienza a pintar el cielo de un gris pálido y esperanzador. La noche más larga de sus vidas ha terminado. El amanecer rompe sobre la finca el crisol, no con la suavidad de un nuevo día, sino con la crudeza reveladora de un campo de batalla expuesto a la luz. Los primeros rayos del sol atraviesan las nubes de tormenta en retirada, iluminando el esqueleto destrozado del invernadero, donde los cristales rotos brillan dispersos por el suelo como diamantes falsos mezclados con el barro. Elena y Sofía caminan lentamente hacia la salida de la estructura, sus siluetas recortadas contra la luz grisácea, apoyándose mutuamente en un paso sincronizado por el agotamiento y el dolor físico. El silencio que reina ahora es absoluto, pesado y sagrado, roto solo por el goteo rítmico del agua de lluvia que cae de las vigas torcidas. Ya no hay miedo en sus rostros, solo una fatiga profunda y una serenidad extraña, la calma de quienes han mirado al abismo y han regresado con el alma intacta, aunque la piel esté marcada por la guerra de la noche anterior. Al mirar atrás por última vez, Elena observa la figura petrificada de Valeriano, inmóvil en el centro de su propio fracaso, una estatua de codicia moderna, atrapada para siempre en el ámbar químico de su propia ambición. Hay una justicia poética y terrible en su destino. El hombre que quiso devorar el mundo ha sido consumido por la tierra que despreciaba. No siente lástima ni triunfo, solo la confirmación fría de que el equilibrio natural siempre se restaura, a veces con violencia. Las sirenas de la policía, que durante horas fueron un deseo lejano y fútil, ahora comienzan a escucharse con claridad en la entrada del camino principal, llegando demasiado tarde para salvarlas, pero justo a tiempo para atestiguar la escena del crimen y la autodefensa. Elena sabe que habrá interrogatorios y juicios, pero con Valeriano neutralizado y la evidencia de su intrusión armada, la ley finalmente tendrá que inclinarse ante la verdad de las sobrevivientes. Madre e hija se sientan en los escalones húmedos del porche de la casa principal, ignorando la suciedad y el frío, compartiendo una botella de agua tibia que encontraron en el coche. Elena toma la mano de Sofía y examina sus dedos magullados, trazando las líneas de suciedad y sangre seca con una ternura infinita. «Pensé que te perdería», confiesa Elena, su voz ronca y desprovista de las barreras que solía levantar. Sofía niega con la cabeza, apretando la mano de su madre con fuerza. «No podías perderme, mamá. Estábamos ocupadas salvándonos». En esa breve interacción, años de resentimiento, distancia y malentendidos se disuelven. Sofía ya no ve a una viuda frágil y derrotada. Ve a la mujer capaz de derribar imperios para proteger a su cría. El respeto ha reemplazado a la lástima y el amor se ha forjado de nuevo en el fuego de la supervivencia. Elena saca de su bolsillo un fragmento de raíz dorada que recogió del suelo antes de salir, una pepita pesada y retorcida que cabe en la palma de su mano. La examina bajo la luz del sol, observando cómo el metal precioso captura el resplandor de la mañana. Ya no parece una maldición, ni una obsesión incomprensible de Lucas. Ahora es simplemente un recurso, una llave para abrir las puertas de su libertad. Con esto pagaremos la deuda, Sofía, y con el resto compraremos una vida donde nadie nos encuentre a menos que nosotras queramos. No hay avaricia en sus ojos, solo pragmatismo. Entienden que el oro no es el fin, sino el medio para desaparecer y sanar. El verdadero legado de Lucas no fue el metal, sino la herramienta para que ellas pudieran reescribir su propio destino lejos de la sombra de la corporación. En ese momento de quietud, Elena siente una paz interior que no había experimentado desde antes de la enfermedad de Lucas. Cierra los ojos y respira el aire fresco de la mañana, sintiendo que la presencia fantasmagórica de su esposo
finalmente se desvanece, no por olvido, sino por resolución. Él hizo lo que pudo a su manera retorcida y secreta para protegerlas. Elena lo perdona por el silencio, por el miedo y por la locura, aceptando que el amor a veces se manifiesta en formas complejas y peligrosas. Ella ha retomado el control de la narrativa. Ya no es la viuda de Lucas, es Elena, la química, la madre, la guerrera. Se mira las manos, manchadas de reactivos y tierra, y por primera vez en años, reconoce su propia fuerza, independiente de cualquier hombre o circunstancia. Los vehículos de la policía y los equipos de emergencia entran en el patio, sus luces azules y rojas girando en silencio, rompiendo la paleta de colores naturales del amanecer. Los oficiales corren hacia ellas, gritando órdenes y preguntas, pero para Elena y Sofía, el sonido es distante, amortiguado por la burbuja de su conexión compartida. Se levantan lentamente, no como víctimas que necesitan ser rescatadas, sino como dueñas de la propiedad que reciben visitas inesperadas. Elena se alisa la ropa sucia con dignidad, levanta la barbilla y camina hacia el oficial al mando. No tiene que explicar nada todavía. La escena dantesca del invernadero hablará por sí sola. Ellas están vivas, están juntas y son libres. El contrato de Valeriano ha sido anulado por la cláusula suprema de la supervivencia. La cámara se aleja lentamente, elevándose sobre la finca, mostrando la devastación del invernadero y la casa, pero también la belleza salvaje del entorno que comienza a brillar bajo el sol. El plano final se centra en el interior del invernadero en ruinas, donde entre los cristales rotos, el cuerpo petrificado del villano y las raíces de oro inerte, un pequeño brote verde, una planta común y corriente, asoma tímidamente a través de una grieta en el cemento, buscando la luz. La naturaleza en su forma más pura y simple reclama su espacio sobre la ambición humana y la alquimia artificial. La pantalla se va a negro lentamente, dejando al espectador con la sensación de que, aunque el oro es eterno, la vida es lo único que verdaderamente prevalece.